¿Cómo se genera la electricidad? Generadores. Salvador acaba de llegar a casa, en lo cual Chispita le da una cordial bienvenida. Luego de eso, Chispita le ofrece cenar, en lo cual Salvador, hambriento, acepta. Luego de cenar, Chispita dice que parecen pareja. Cena, en lo cual Salvador entra en pánico diciendo que no son pareja, terminando así la comida. Luego de eso, luego de cenar, Salvador explica los dispositivos que generan electricidad, como la pila. Comie- Luego, Salvador comienza a explicar sobre la energía, sobre los tipos de energía, como energía térmica, energía hidráulica, energía nuclear, etcétera. Todo eso va en un generador eléctrico. Luego dice, sin embargo, las pilas utilizan la energía producida en una reacción química. ¿Reacción química? Dice Chispita. Luego Salvador responde, de eso hablaremos después con más detalle. ¿Cómo produce electricidad en un generador eléctrico? Salvador dice, primero veamos cómo crea electricidad un generador eléctrico. El otro día hablamos de cómo se podía crear electricidad según la regla de la mano derecha. Bien. Luego nos muestran una diapositiva que nos muestra el campo magnético, la fuente de eliminación de K, la magnitud del tiempo, etcétera. Dice Salvador, sí, sí, pero como la espira de alambre está en rotación dentro del campo magnético, la electricidad se genera, cambia, cambia continuamente de magnitud y de dirección como una onda. Pilas y otras fuentes de alimentación. Salvador dice, vamos a hablar sobre cómo se genera la electricidad. Luego explica sobre las pilas voltánicas, que lo cual generan y pueden subdividir pilas químicas, en lo cual hacen reacciones químicas. Dice, pilas físicas que utilizan energía solar o térmica, que son los paneles solares. También, también dirían que hay dos tipos fundamentales como pila física y la pila química. Y además que existen tres tipos de pila: pila primaria, pila secundaria y pila combustible. Salvador agrega que las pilas químicas se pueden subdividir, subdividir en pilas primarias que no pueden ser recargadas, como las pilas secundarias que pueden ser recargadas y reutilizadas, y pilas de combustible. Nos explicaría que las pilas físicas pueden ser célula solar o termopila. Las pilas químicas. El mecanismo de una pila química se descubrió aproximadamente hace 200 años por el físico italiano Volta, cual Chispita presta mucha atención.
Explicaría que Volta descubrió que la electricidad se genera por los tipos diferentes de metales y un líquido por el que se transmite la electricidad que se llama electrolito. Además que Salvador agrega que el mecanismo se denomina pila galvánica, en la cual Chispita se queda confundida. Y Salvador trata de explicarle con una manera más concreta. A continuación, que Salvador le da más ejemplos más específicos. ¿Qué ocurre en una pila seca? Salvador dice, ahora vamos a ver qué pasa en el interior de una pila seca. Nos mostraría una pila seca y con sus partes, que serían terminal polo positivo, contenedor exterior, que es la funda, cobre aislado, terminal polo negativo contenedor de zinc, de zinc, separador, polo positivo, dióxido, que es el dióxido de magnesio, y la varilla de carbono, lo cual Salvador agrega una pila seca de magnesio que se compone de una mezcla de dióxido de magnesio como polo positivo o una solución de cloruro de zinc, que es el polo exterior negativo del material. Luego le, le muestra a Chispita un esquema sobre el tema, el cual contiene la pila seca alcalina. Existen dos tipos de pilas, pila seca magnésica y pila seca alcánica. Chispita, Chispita dice que una pila seca magnésica, la parte exterior de zinc y la parte exterior de dióxido de magnesio. Pero en una pila seca alcánica, la parte exterior de zinc y la parte exterior es dióxido de magnesio. Común. Luego Salvador agrega que una pila seca alcánica está estructurada para contener mucho dióxido de carbono, o zinc. Proporciona una corriente mayor y tiene una vida útil más larga. Por eso es más conveniente una pila seca alcánica como fuente de alimentación para equipos que requieren mucha corriente como los motores. Lo cual Chispita entiende. Fabricando una pila con monedas. Aquí Salvador explica cómo se fabrican las pilas, en lo cual explica que se necesitan dos tipos de metales que se puede utilizar en objetos normales que tengamos a mano. Por ejemplo, lo que necesitamos es sal de mesa, centavo, agua, lámina de aluminio, pañuelo y pañuelo de papel, en lo cual Salvador explica que si utilizamos un centavo de cobre como polo positivo, una lámina de aluminio como polo negativo y un paño de papel mojado en agua salada que haga de electrolito, entre ambos tenemos una pila. Y aquí nos muestra las materiales.
Luego de la lección, la maestra de Chispita le habla si está aprendiendo mucho, en lo cual Chispita afirma que todo está bien, que lo mejor se debe, y además Salvador dice que se debería bañar ahora. Y luego la maestra le dice a Chispita que su fecha de su regreso a Electropía es y luego se, eso fue, luego la maestra de Chispita le dice que su fecha de regreso a Electropía es y luego se entrecorta. Y y eso deriva que el robot, o sea, Manglanillo, está en un, sí, o sea, Manglanillo está totalmente roto, o sea que se ha quemado sus pilas, lo cual Chispita le pide ayuda a Salvador para que le ayude a reparar.